Muy buenas tardes amigos de Conectados TV. Me encuentro en estos momentos con el periodista Pablo Carranza, donde vamos a conversar con respecto a las elecciones del 2021, cuál es su análisis político, qué candidatos son con respecto a las elecciones congresales del 2021 que se va a realizar el 11 de abril. Bueno, estas elecciones del 2021, pues, estas elecciones generales, al coincidir justamente con el aniversario número 200 de nuestra independencia, justamente por el bicentenario, y justamente también por tomarnos, pues, como por ser el año siguiente a un año de la pandemia, y siendo Perú un año siendo tan afectado por la pandemia, tanto en materia sanitaria como en materia económica, creo que esas elecciones son muy especiales, muy diferentes a las vividas en el 2016, en el 2011. Creo que va a ser un punto de inflexión dentro de la historia republicana reciente del Perú, de todas maneras. También coincide con el desprestigio completo de la clase política. Yo creo que la clase política a partir del 2021 va a ser absolutamente distinta, no. Gente que No, el realmente se candidato que necesita. necesita el Perú de todas maneras pues debe tener un perfil muy distinto al perfil que han tenido los candidatos o los políticos que han tenido en las últimas décadas, ¿no? Debe ser un tecnócrata, un tipo que realmente le ofrezca al peruano promedio solucionarle las carencias que hemos tenido, o sea, las precariedades del sistema de hospitales en el Perú, la educación, la infraestructura en transporte, la seguridad, en materia ciudadana. Creo que al peruano lo que se necesita ahora realmente es una persona que le solucione los problemas a la gente y que se los plantee de manera inteligente, de manera didáctica. Una cosa que quiero apuntar, el peruano ya no es el mismo de antes. El peruano ahora es más culto, es más informado, es más consciente de sus necesidades, es más consciente de lo que quiere, de lo que necesita. También por la presencia de venezolanos acá en el Perú, también porque el Internet y las redes sociales hacen que los peruanos interactuemos mucho con gente que hay afuera, es decir, ya sabemos qué es lo que otros tienen y nosotros no, o qué es lo que los pasa a nosotros y otros no. Entonces vamos a necesitar pues un candidato que realmente recoja todas esas necesidades que tienen los peruanos y que sintonice y que se diferencie de los demás, pues no, ya no vamos a aceptar más el floro de Alan García, las promesas de cambio de Keiko Fujimori, la visión del pobrecito, del hombre del campesino que tenía Alejandro Toledo. Creo que los peruanos ya estamos un poco alejados de esa visión de la política y sin lugar a duda pues vamos a prestarle atención a gente que haga política de distinta manera a la que ha estado haciendo como lo era antes. Con respecto a la pregunta anterior y que te hice antes, ¿qué necesita el Perú? ¿Qué es lo que necesita el Perú? Bueno, lo que necesita el Perú, pues, principalmente, yo diría, ordenando las cosas prioritariamente, es levantar la economía. Creo que el peruano se acostumbró a vivir en un país ordenado económicamente, el peruano se acostumbró a que el Perú sea próspero, a que el dólar no suba y que no baje, a que las exportaciones siempre estén creciendo, a que el dinamismo económico no se detenga. Los peruanos, haciendo las sumas y las restas, avanzamos en los últimos 30 años como ningún otro país en Latinoamérica, y el peruano se acostumbró a eso. El peruano se acostumbró a hacer empresas, se acostumbró a trabajar, a tener plata. Entonces, lo que necesita el Perú es un hombre que reactive la economía y que nos regrese a la senda del desarrollo y del crecimiento que tuvimos en los últimos años, y obviamente después traducir ese crecimiento económico en infraestructura, en desarrollo, en hospitales, en escuelas, en infraestructura vial y en ese tipo de cosas. El hecho de que tengamos 23 candidatos presidenciales es una fiel muestra de que no necesariamente tenemos las mejores leyes electorales, de que nuestro sistema de partidos políticos es una verdadera vergüenza. O sea, somos un país de 33 millones de habitantes y ni siquiera Brasil, que tiene 210 millones de habitantes, tiene 23 candidatos presidenciales. No quiere decir que hayan 23 candidatos presidenciales, que haya mucha gente que quiera servir al Perú. No, 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 no. Lo que pasa es que hay mucha gente ambiciosa, hay mucha gente que quiere llegar al poder para aprovecharse de él.
¿no? Es una precariedad tremenda la de la clase política, la verdad es que no hay, si me preguntaron por un candidato de calidad o un favorito, diría que no lo hay y creo que tengo que mencionar a Hernando de Soto, que es un economista de deporte mundial, pero que no está respaldado por un partido político que sea de él, algo distinto a lo de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de ser del mismo nivel de Hernando de Soto, él tenía su propio partido político y tenía gente alrededor de él. Hernando de Soto está postizo en un partido que es un vientre de alquiler. Avanza País es un vientre de alquiler, así que yo no pondría a un candidato por encima del otro. Creo que todos son malos, creo que Hernando de Soto, no sé si es que vaya, o sea, le deseo lo mejor, pero no creo que vaya a sintonizar realmente con el peruano promedio que vive en la sierra, en el sur, que tiene problemas muy distintos a los que él cree, creo que no lo van a entender, y un candidato bueno no me quedaría con ninguno, por lo tanto creo que estas elecciones, con tal que no tiremos todo lo avanzado por la borda, con tal que no nos vayamos con un extremista, con un populista, yo me conformaría, la verdad. No es para esperar mucho, la verdad es que el horizonte medio no es muy alentador para el Perú, desgraciadamente.